Tenemos a alguien hoy que tenía ya varias semanas que no estaba por aquí, así es que Hombre, vamos a actualizarlos. nuestra licenciada Carolina Enríquez acaba de hacer acto de presencia, pero vino bien hermosa, ¿eh? Como siempre. Sí, Ella sí, siempre no, está hermosa. tiene un porte, yo no sé qué va a pasar. Pero mira, sí, señora, la verdad es que yo cojo presión. Listen, ¿cómo está usted, Listen? Oh, Señores, muy pero, bien y mucho mejor que estoy aquí hoy, señores. Ay, sí. Mira, eso fue la tormenta que me tenía a mí alejada. Sí. Ay, padre, Listen. ¿Y en Villamella llueve tanto? Ay, sí, demasiado. Bueno, El Jacobo, eso por ahí se llena. ahora mismo debe de estar lloviendo por allá, Listen. Creo que no, pero ya Está bien ya nublado. Como se visualiza hacia allá, Listen, Exacto. vemos que a lo mejor hay una cacharra de agua para usted hoy. Ay, lo más probable. Vemos que usted va a tener que andar en una Homer con una goma 40 a lo mejor, porque óigame, si anda en un vehículo pequeño, fácilmente en los charcos que se arman aquí en Santo Domingo, No se hay queda forma. uno. No hay Listen, forma, y no hay entre forma. charco y charco, lluvias y lluvias, usted estuvo ausente unas cuantas semanitas. Sí, pero y ¿cuántas claro, fueron? ¿Cómo cuántas fueron? Como tres. Yo no lo como 3 siento eso. semanas, pero Yo- el público se quedó esperándola como siempre, porque al público le encanta este segmento, usted la llama mucho aquí. Ay. Listen, vamos directo al tema. ¿Qué? Últimamente se están viendo los rechazos 221G. ¿Qué significa eso para la visa de inmigrante? Bueno, el rechazo 221G, como bien su nombre lo dice, es un rechazo, pero un rechazo provisional. ¿Por qué digo provisional? Estamos hablando en procesos de visados y residencias norteamericanas. Digo que es provisional porque es como un rechazo en donde se te solicita una información o el cónsul necesita validar una información. Cuando usted va a la embajada, te pueden dar varios papeles. El que todos esperamos, que dice felicidades, su visa fue aprobada de manera condicional bajo la sección 214B, o su visa fue rechazada, o su visa fue rechazada bajo la sección 221G. En ese documento que el oficial consular te entrega, él va a tachar si tú necesitas llevar una información adicional. La mayoría de los casos es porque las personas no llevan la documentación, las actas civiles correspondientes, la certificación de no antecedentes penales correspondientes, o le faltó quizás algún dato, pero en otros casos es porque el cónsul necesita validar una información. Ejemplo, en el visado de estudiantes, el F1, el M1, se da mucho, o el J1, se da mucho de que quizás los jóvenes no pusieron sus redes sociales públicas. Sabemos que las redes sociales para este tipo de visados es obligatorio que estén públicas. Entonces, obviamente, como no está pública, el cónsul, para no negarte la visa, te da una oportunidad para que tú corrijas ese error, notifiques a la embajada y el cónsul pueda revisar tu solicitud. Hay otros casos que se salen de las manos porque realmente es un fraude y obviamente si se certifica y se confirma que es un fraude, pues ese visado va a ser negado. Y no solamente ese visado, todas tus solicitudes y tus procesos de inmigración. O sea, quiere decir, olvídese de entrar a Estados Unidos al menos que no sea admisible para algún perdón. ¿Y qué tiempo dura ese proceso, ese rechazo? Puede demorar o puede variar. A veces pueden darte respuesta dependiendo, obviamente, si tú completaste la solicitud, porque te van a dar un tiempo para completar y notificar. Si no es que hay que completar nada y es que la embajada tiene que revisar de manera administrativa tu caso, pudiera ser quizás 3 meses, 6 meses, pero hay casos que se demoran hasta más de un año. Okay. Entonces, ya el cliente, el solicitante, tiene que darle seguimiento a su solicitud, tratar de completarla y notificar a la embajada por las vías que la embajada te lo dice. Porque, señores, los procesos norteamericanos para mí son uno de los más amigables en ese aspecto porque ellos te dicen la información completa. Te dice qué fue lo que te faltó, si te faltó algo, si no te faltó y por qué vía tú tienes que notificarlo. En algunos casos se puede dar que la visa sea rechazada
2 veces, 3 veces, el usuario, ¿qué debería de hacer o cuál tipo de visa podría comenzar a solicitar en caso de que pues le pase? Mira, aquí tendríamos que validar si vale la pena hacer un cambio de tipo de visado. Porque si bien es cierto, cada tipo de visado tiene especificaciones estrictas de para qué sirve y para qué se utiliza, no menos cierto es que lo correcto es que usted evalúe cuáles han sido sus fallas, si realmente en este momento usted califica para aplicar. Porque muchas veces aplicamos 10 veces, 3 veces, 20 veces, señores, gente que son fijos en la embajada. Ay, sí. Y te la niegan todas las veces porque al final estás haciendo lo mismo. Vas con el mismo perfil, estás cometiendo los mismos errores. O puede ser de que no estés cometiendo error, pero en una de esas solicitudes, en una de esas negaciones, te vetaron. Muchas veces tú no lo sabes, porque muchas veces el cónsul no te lo dice, solamente te informa, te hace 2 o 3 preguntas y te devuelve el pasaporte diciendo que tu visado fue denegado. Pero hay que ver un trasfondo, porque puede ser producto a una mentira, algún fraude que se te haya detectado. Y ahí hay otro protocolo, que es solicitar el famoso perdón de ventanilla. Yo conozco una persona que ha solicitado visa más de 6 veces, una persona joven que no tiene hijos, pero sí tiene trabajo, es independiente, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Esa persona tuvo un proceso y es que una vez creo que fue la primera vez que fue a solicitar visa, se la rechazaron porque esa persona no sabía que su papá la tenía pedida. Entonces, tuvo que pagar un perdón, tuvo que hacer todo el proceso. Después de ahí, esa persona ha solicitado visa turística, o sea, de la normal, varias veces y siguen aún rechazándola. O sea, ¿qué puede esa persona hacer para que pues pueda aplicar y que, o sea, haga como los trámites que tenga que hacer? Porque entiendo lo que usted dice, que hay que ver bien qué es lo que está haciendo mal o qué se puede estar llenando mal en el formulario. Hay que ver cuando tú te refieres a que pagó un perdón, hay que ver qué fue lo que pagó, porque si es para visados de paseo, no se paga un perdón aparte, no hay como un formulario, como los temas de residencia, que yo puedo aplicar al perdón I-601 o I-601A o cualquier otro tipo de perdón. Para visados de paseo, cuando nos referimos a perdón de ventanilla, es que en tu misma solicitud de DS-160, con el mismo impuesto que pagaste, vas a solicitar al cónsul una consideración, una reconsideración de tu caso. Vas a ser honesto, porque un perdón no es tú querer tapar el sol con un dedo, no es tú querer verle la cara al cónsul y tú decir, es que yo no sabía. Es tú admitir el error que cometiste, que tú resarciste eso y que tú ahora mismo eres una persona de bien, una persona que califica para ello. Ahí está, la persona no sabía que su papá lo tenía pedido. Entonces, supongo que es un perdón de que no estaba consciente de que su padre, o sea, lo había pedido y etcétera. Entonces, hay otra cosa, que su madre vive allá en los Estados Unidos. Creo que como residente. Entonces, no sé si esto a esa persona le favorecería o le perjudicaría. ¿Y su padre la pidió siendo menor? Eso era lo que, sí, supongo que sí, porque en el momento que esa persona lo hizo, incluso su padre falleció, no vivía en los Estados Unidos. No entiendo en verdad qué trámites fue que hubo ahí, porque eso fue algo como muy extraño. Y eso a esa persona le ha perjudicado tanto que nunca le han podido dar la visa por eso, simplemente por ese error. Hay que ver ahí el trasfondo, si también se hizo el debido proceso de retirar la solicitud, porque si hay una solicitud en curso, pues estamos en lo mismo. Exactamente. El padre falleció, no sé si quizás hubo una persona que asumió el caso del padre para poder continuar con la petición de los demás hijos. Y aunque no se haya continuado, lo correcto es comunicar a IUCIS de que no se va a continuar con el caso y hacer como la exclusión del caso por completo y ella poder contar su historia, no solamente al oficial consular, también en el mismo formulario de DS-160. Son casos que hay que preparar, no son imposibles, pero tampoco son tan fáciles si tú no tienes argumentos sólidos y convincentes, porque al final el encargado de convencer al cónsul de que lo que tú estás diciendo es verdad
de que tus intenciones son genuinas, son reales, eres tú. Y créeme, yo he tenido casos de personas que han sido deportadas de Estados Unidos y han obtenido un perdón para una visa de paseo. Pero eso no se adquiere de la noche a la mañana. Tienes que tener un perfil muy sólido y tener argumentos de base y convincentes para que el cónsul pueda entender que realmente tus intenciones son genuinas. Licenciada, yo le tengo una pregunta, pero eso lo vamos a dejar para después de la pausa. Vámonos ahora a los comerciales, manténgase ahí pendiente. Y es que él decía que no precisamente tenía que ser después de 6 meses, que en el papelito dice que podría ser de una vez. Entonces yo quiero que usted me aclare a mí, le aclare a la audiencia esa partecita. Mira, aquí cuando te niegan una visa no hay un tiempo específico para volver a aplicar. Todo dependerá si tú puedes responder estas preguntas. Primero, el motivo de negación. Y segundo, cuando vuelvas a aplicar, ¿va a existir cambios significativos en tu vida? Porque si la respuesta es no y tú vas a ir con lo mismo y quizás con el mismo motivo en que te negaron el visado, ¿cuál va a ser tu respuesta? La misma. Te van a volver a negar el visado. Entonces, no es que tú dures 6 meses ni que vuelvas al otro día. Primero es analizar los posibles motivos por el que tu visa fue denegada. Que muchas personas dicen, yo no sé, que el cónsul se la cogió conmigo. No, al final tú siempre sabes, porque es que en la respuesta, señores, está el porqué. En lo que tú respondiste, en lo que el cónsul te preguntó, está el porqué. Posiblemente siempre está en las últimas preguntas. Y si tú vuelves y esas últimas preguntas que tú sientes que fallaste o que no diste una respuesta coherente, vuelves con la misma respuesta, vas a ir a aventurar. Y el que aventura, ¿qué puede ser? Que muy probablemente te van a negar la visa otra vez. Entonces al final, si fue que te la negaron porque tú no has terminado tu carrera o tu situación profesional está muy débil y vuelves con la misma situación, puede pasar 3 y 4 años y si vuelves con el mismo perfil va a pasar lo mismo. Si fue quizás que tu solvencia económica era muy débil y vuelves con los mismos ingresos, es igual. Si quizás tu situación familiar era muy dudosa o era irregular o era débil y vuelves con el mismo panorama, va a suceder lo mismo. Esto no quiere decir que tú tengas que casarte, no quiere decir que tú tengas que cambiar tu vida, no quiere decir que tengas que comprar casa, vehículo, no. Que hagan cambios drásticos. Porque al final no es mentir ni hacer un cambio por hacerlo, es realmente demostrar con veracidad que tienes un perfil sólido. Y lo mejor de los procesos norteamericanos, que la solidez no se demuestra con dinero. Hay muchos factores que te dan solidez. Puede ser, señores, hasta tú cuidar quizás a un familiar inmediato tuyo que está muy delicado de salud en República Dominicana. Quizás tú eres ama de casa y tienes niños menores que te atan a tu país, que son obligaciones. Son tantas situaciones que se van dando y variantes que honestamente hay que revisar el caso 360 para poder decir el tiempo en que debes aplicar. Pero esos 6 meses, 3 meses, el otro día va a variar. Ok. Pregunta una joven por acá, por el WhatsApp. Dice, buenas, yo fui pedida por mi madre en julio 2017, F1, solicitada por ciudadana a hijos mayor de edad, soltera. Ya están pagos los impuestos y mi bebé de 8 meses fue incluida también con los documentos e impuestos pagados. ¿Qué tiempo me saldría el viaje? Porque vi que el boletín de mayo estarán trabajando hasta septiembre 2017. Ojo, no estoy casada y salí embarazada luego de haber pagado los impuestos de mi proceso. Solo estoy a la espera de la cita. Ok, mira. Cuando tú culminas tus 6 pasos, siempre y cuando existe un visado disponible para ti, ella dijo que era de fecha de prioridad mayo 2017. Mayo 2017. El boletín de visa de abril de mayo de categoría F1, que es de hijos solteros de ciudadanos norteamericanos, está trabajando con 1 de mayo del 2017. Quiere decir
que para su categoría ya hay un visado disponible para ella. Entonces, como ya ella indicó que culminó sus 6 pasos, luego de tú completados tus 6 pasos, tienes que esperar, y aprobados, claro está, aproximadamente de 12 hasta 16 meses para que la Embajada Americana aquí en Santo Domingo te habilite una cita. Muy probablemente ya dé a luz aquí en República Dominicana, dependiendo cuándo ya haya completado los 6 pasos, porque en 9 meses muy difícil que ella pueda tener una cita. Su bebé tiene 8 meses ahora mismo ya. No. Ese bebé va a nacer aquí en República Dominicana y ella va a tener que hacer otro proceso. Lamentablemente el caso. ¿Y No por es qué? así. Es así porque tampoco puede incluirlo como derivado porque la categoría que ella tiene no se lo permite. Ok. Y si ya me aprobaron la visa, bueno, asumo que eso no tiene nada que ver, pero me queda la duda ahí. Si ya me aprobaron la visa o estoy en el proceso en esos días de que tengo la cita ya programada y salgo embarazada en ese tiempo, ¿qué pasa? ¿Eso afectaría el proceso o qué? Mira, depende de la categoría. Hay categorías que te permiten incluir derivados, pero va a depender el proceso y la etapa. Porque si todavía no te han aprobado la visa y tú estás en el proceso de los 6 pasos y te nace un bebé y eres categoría de residentes, puedes incluir a un derivado. Mira qué chulería, ¿por qué? Porque los residentes por lo general se acogen al boletín de visa. Pero si, aunque seas categoría de residente y saliste embarazada, pero tu visa fue aprobada, como tú muy bien lo dices, ya ahí no puedo incluir un derivado porque este proceso ya culminó. Ya ahí sería hacer otro proceso para yo incluir a mi hijo en el viaje. ¿Pero se hace el proceso mediante el embarazo o ya después de que el niño nazca? Porque en dado caso ya la persona estaría ya viviendo fuera. Para hacer el proceso tiene que nacer porque yo necesito tener el pasaporte del niño. Ok. En este caso ya nació la bebé. Sí, ella dice que nació, ¿Entiendes? que tiene 8 meses. Tiene 8 meses. Pensaba que era 8 meses de embarazo. No, Ok. tiene 8 meses la bebé. No, ahí ya obviamente la bebé se queda fuera. La bebé se va a quedar fuera del proceso. Ella va a tener que esperar su cita para ella poder incluir luego una petición por su hija como categoría de hijo de residente menor de 21 ¿Y años. qué tiempo tardaría eso más o menos? Aproximadamente 2 años y medio. Ay, Padre Celestial. Ay. Vámonos los comerciales, Dios mío. Esto se pone bueno. Ay, mi madre, pero 2 años en espera otra vez. Claro que sí. ¿A quién le creo? Uy, no se hace mucho, espérate. Aguántate, Chapulín, aguántate aquí, que va tinta, pero estate quieto. Dame quieto, mano, espérate, porque uno le da aquí, le da allá y todo el mundo se lo goza. Tú no te lo gozas, tú te lo gozas también. Continuamos con la licenciada Carolina Enríquez, ya que imagínate, otro proceso que dura 2 años y pico para poder llevarse a esa niña. Realmente, porque mira qué pasa. Como muy bien ella dijo, ella ya completó sus 6 pasos. Sí. Entonces, hay categorías que te permiten derivados y otras que no. Si ella hubiese hecho alguna solicitud, hay que ver cuándo fue que completó los 6 pasos, porque dice que el niño tiene 8 meses. ¿Quiere decir que ella tiene más de 8 meses que completó la solicitud? Dice, completé los 6 pasos y mi hija tiene 8 meses de nacida. Hay que ver en qué fecha, porque Ok. lo idóneo, ella pudo haber como hecho una moción para poder incluirla antes de completar los 6 pasos. Ahora que lo completó, podría existir una vía, no es imposible, pero ella tiene que estar consciente que retrasaría su caso. Y muy probablemente ella tenga que entonces volver para atrás y volver a habilitar los 6 pasos en el National Visa Center. Entonces, ahí es bueno ya sopesar si mejor esperar, hay que ver a qué nivel está su caso, y luego hacer una petición ella por la niña. Porque ella quizás, incluyendo ese derivado, pudiera demorar mucho más. Quizás en vez de 2 años y medio, que es lo que dura su proceso, se demorará hasta 3 y 4 años. Entonces, al final, sería bueno validar a qué nivel nació la niña, qué nivel está su proceso, para ver si vale la pena hacer esa solicitud a sabiendas que su caso se va a retrasar. Listen, pero dele su contacto para que ella se asesore con usted. Claro es que sí. la mejor en el área.
Claro que sí, 809-405-7720 son nuestros números para consultas. Este caso sí sería bueno analizarlo y evaluarlo, el 360, para ver si vale la pena que ella haga la solicitud como derivado o si mejor espere terminar y luego ella, como residente, pueda pedir a su hijo. Porque ella lo que tendría que hacer entonces es irse a vivir allá y dejar la criatura aquí. Es que sí, quizás es difícil, obviamente, para ella como madre, y eso es lo que ella está sopesando, pero ella tiene que estar consciente que incluirla a esta altura de juego, donde ella ya está a la espera de una cita, es devolver su caso. O sea, ir otra vez al National Visa Center, solicitar que su caso sea reabierto, o sea, que la saquen de la lista de espera para las citas consulares, que su caso sea reabierto, ella anexar los datos de su hijo, pagar los impuestos correspondientes para luego volver a una lista de espera para tener una cita consular. Listen, pero este tipo de casos tienen nombres diferentes porque yo conozco a otra persona que su madre lo pidió, él no se casó, tiene su esposa, pero sí tuvo hijos, 2 niños, uno de 9 y otro de 4. Entonces, tengo entendido que en el proceso él está pedido por su madre, que es residente de los Estados Unidos, e involucraron a los niños, obviamente, en todo el proceso, el de 9 y el de 4. Sí, porque aquí es diferente, porque aquí involucraron a los niños cuando el caso estaba iniciado. O sea, antes de yo iniciar mis 6 pasos, los niños estaban vivos. Okay. Y yo me incluí como beneficiario principal e incluí a mis derivados. Pero el caso que ella plantea quiere decir que ella le aprobaron sus 6 pasos y tiene un niño de 8 meses. Lo que no me queda claro en el momento que nació ese niño, para uno tener como una idea de por qué fue que no lo incluyeron. Bueno, ya usted sabe, Lisa, acá como ya completó los 6 pasos, ya aparentemente ya la pidieron y no estaba ni siquiera embarazada, sale embarazada, completa 8 meses la cría y ahí viene el caso ya, que ahí viene mayo. El caso que ella, bueno, 8 meses, como estamos diciendo, supongamos que ella ya tiene ya un año a la espera quizás de su tan esperada cita. Le falta poco, le faltaría para que le llegue cita quizás 4 meses, como mucho 6. Entonces ahí viene el dilema. ¿Estás dispuesta a tú retroceder tu caso para incluir a tu bebé, que es válido, porque obviamente una madre nunca quiere separarse de su hijo, o vas mejor a optar, culminar el proceso, presentarte a tu cita, tener tu residencia y luego tú hacer una petición por tu hijo? Hay otro caso y otra opción también que se pudiera contemplar, que es hacer el proceso de los niños y esos formularios presentarlos a la embajada, para que el oficial consular pueda tomar la decisión, porque puede, y se han visto casos que te aprueban la petición ahí mismo, right now, en la entrevista. Pero obviamente son muchos factores que se pueden dar y sería bueno que ella consultara con un profesional para poder tomar la mejor decisión para su caso. Para cualquier pregunta, la licenciada Carolina Enríquez, 809-221-2116, 809-563-0937. Saludos, buenas. Saludos, bendiciones, buenas tardes para todos ahí, mis amores. Calvito, una pregunta para la licenciada, por favor. Sí. Licenciada, yo me casé, estoy casado. Ella vive en Estados Unidos y yo vivo aquí. Ella viene y va. O sea, no siempre, pero viene y va. Los papeles míos están sometidos. La niña nació. Para terminar el proceso de mis papeles, me piden alguna prueba de ADN que esa niña sea mía. Déjeme saber, por favor, que me tiene curioso eso. Calvito, por favor. Ay, cuidado, dile Jorge. que me ayude ahí. Bueno, mira, va a depender, porque realmente si ella viene y va, existe una niña de por medio, tú la declaraste a la niña, o por lo menos ella indicó quién es el padre de la niña. Hay veces que dan a luz en Estados Unidos y no lo indican porque no te lo exige. Pero hay que ver si tú aquí has hecho algún proceso para solicitarle la doble nacionalidad a la niña. Y obviamente si la fecha de parto y los meses de embarazo coinciden con la fecha que ella vino a República Dominicana.
¿Por qué te lo digo? Porque realmente, aunque una cosa no tenga que ver con otra, porque tu petición es como esposo, no es como hijo, sino como esposo, ni como padre, es como esposo, no tiene que ver, pero en cierta forma, si se demuestra que ese hijo no es tuyo y que tú estás alegando que es tuyo, se podría interpretar que es fraude. Que el matrimonio fue por conveniencia, que ella tiene su pareja en Estados Unidos. Que fue por negocios. Y que fue por negocio. Entonces, ahí sí te podría perjudicar. Ellos pueden preguntar cuándo fue que, a cuántos años tiene el niño, a las cuántas semanas ella dio a luz y podrían validar el historial de viaje. Ya con eso yo tengo un estimado. Si yo di a luz a las 40 semanas y de las 40 semanas en retrospectiva resulta que en ese año yo no visité República Dominicana, ¿cómo yo salí embarazada de ti? Claro. Entonces, Por WhatsApp. ¿cuál sería la recomendación en este caso para ellos que tienen esa situación? Si realmente esa no es tu hija, en la entrevista tienes que declararlo. Tan sencillo como eso. Decir si siempre la verdad. realmente esa, di Hay que la ver si él sabe. verdad. Di la verdad, señores, porque cuántas relaciones no son genuinas y hay hijos por fuera. Claro. Esa no es la primera relación, pero di la verdad, porque si tú quieres tapar el sol con un dedo, ahí sí vas a entorpecer el caso. Listen, yéndonos por esa misma línea de si se necesita prueba de ADN, en los casos en donde el papá es ciudadano americano, pero vive en República Dominicana, y la mamá, o viceversa, el caso, ya sea el papá o la mamá, viceversa, el punto es que uno de los dos es ciudadano americano, y nace el bebé, para sacarle la nacionalidad al niño americana, se debe de comprobar que ese es el padre del niño. Mira, se debe de comprobar, pero no siempre te piden prueba de ADN. Para eso se hace un registro de nacimiento, el famoso CBRA, que viene siendo como el acta de nacimiento de ese niño nacido en el extranjero, en donde la madre y el padre tienen que demostrar ese vínculo de consanguinidad. Y no necesariamente se hacen pruebas de ADN. Por ejemplo, van a validar lo primero el historial del viaje del ciudadano norteamericano. Que ese historial de viaje concuerde con la fecha de parto de la madre. Si eso ajusta y tenemos evidencia de que el padre fue al baby shower. No. Yo me refiero a cuando vive aquí. Dígase que nació en los Estados Unidos, pero se crió en República Dominicana y hizo su familia en República Dominicana, pues se unió en matrimonio y quieren sacarle la nacionalidad al bebé. Sí, a eso mismo me refiero. Tú lo puedes hacer siempre y cuando tú demuestres que tú eres el padre biológico, pero no necesariamente te van a hacer pruebas de ADN. Las pruebas de ADN te las solicitan cuando hay dudas de que tú seas el padre o la madre biológica de ese menor. Es importante destacar que el reconocimiento o la derivación de la ciudadanía aplica sí y solo si tú demuestras que tú viviste por lo menos 5 años en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque conocemos muchas personas que nacieron en Estados Unidos, hicieron toda su vida en República Dominicana, tienen hijos y quieren que sus hijos sean ciudadanos, pero no aplicas porque tú nunca hiciste vida en Estados Unidos, tú ibas de visita. Tú para poder transmitirle la ciudadanía a tus hijos tienes que demostrar que por lo menos hiciste 5 años de vida dentro de Estados Unidos luego de cumplir los 16 años. O sea, como vemos muchos casos aquí de que simplemente nacen en Estados Unidos y retornan al país a vivir, que la madre se fue y retornó con el bebé de mes, a los 3 meses con el bebé. Esa criatura, cuando crezca, que tenga pues también sus propios hijos, si no hizo vida dentro de Estados Unidos, a pesar de ser ciudadano americano nacido en los Estados Unidos, no puede transmitirle la nacionalidad a sus hijos. No va a poder transmitirle la nacionalidad. Para eso tiene que hacer vida en Estados Unidos para poder transmitir la nacionalidad a sus hijos. Eso es un requisito de vivencia que exige Estados Unidos para eso, a diferencia de República Dominicana, que como decimos, el dominicano nace donde le da la gana. O sea, tú vivas o no vivas aquí, tú eres dominicano. No, Estados Unidos te
pide o te exige ese requisito para poder transmitir tu nacionalidad. Y una pregunta, licenciada. ¿Un 221 puede afectar futuras solicitudes de visa? ¿Puede afectarle al usuario? Muy profundo eso. Va a depender el motivo del rechazo 221G, si realmente tú pudiste solucionar esa situación a tiempo o pudiste responderla de manera oportuna con evidencias fehacientes, o si realmente en esa 221G el oficial consular se dio cuenta de que era un fraude. Ejemplo, te dieron una 221G solicitándote una prueba de ADN porque tú estás pidiendo a tu hijo o solicitándole una visa a tu hijo, ejemplo, y hay una duda de que realmente ese sea hijo biológico tuyo y se determina que no es hijo biológico tuyo, ya tú hiciste fraude. O sea, ya tú hiciste fraude. Por ese simple hecho, ya eso te va a dar una inadmisibilidad para tú solicitar nuevas o aplicar a nuevas solicitudes de por vida. ¿Y puede un padre legítimo arruinarle el visado a un niño? Te explico. Conozco un caso de personas cercanas que ella tenía a su esposo, residente de Estados Unidos, casado legalmente. Ella hizo inseminación. Sí. Pero luego cuando nace la niña, el padre legal de la niña, cuando la fue a declarar, obviamente no la dejaron porque, imagínate, ya la niña tiene su padre por inseminación. Hicieron su proceso de inseminación. Pero entonces el padre quería arruinar ese proceso porque él alegaba, no, esa es mi hija. O sea, yo quiero declarar a mi hija, pero entonces ella está casada legalmente con otro hombre. Entonces pueden arruinar ese tema. Vamos a ver si entendí. El padre biológico es el que tú te refieres que quiere arruinarle el proceso a la hija. Ajá. Pero ella está casada con otra persona que es ciudadano americano. Hay que ver el escenario. Si la solicitud de esa menor la están presentando como hija biológica de ciudadano o como hijastra de ciudadano. Como hija. Si es como hija biológica de ciudadano, claro que sí, va a tener percances porque tú estás falsificando, tú estás cometiendo fraude. Lo primero que te van a preguntar en una entrevista, ¿esta persona es hija biológica tuya? Pero está el proceso ya de que fue con inseminación. Sí, pero Javi, tú tienes que decirlo, que no es hija biológica tuya, porque puede ser que sea con inseminación y sea biológica. Ahí utilizaron otros espermas. Ajá. O sea, esa no es tu hija biológica. La respuesta es decir, no, esa es mi hija legal. Mi esposa hizo un proceso de inseminación porque yo quise en ese momento, no puedo dar hijos, no puedo concebir hijos, pero tengo todas las pruebas de que yo he mantenido a esa niña desde su nacimiento, desde la barriga. Pero decir la verdad, porque si te preguntan, ¿esa es tu hija biológica? Y el oficial consular te lo va a preguntar tal cual. ¿Es tu hija biológica? La respuesta es no, pero esto y esto. Ahí varía, pero si tú dices que sí, ya tú estás hablando mentira. Ok. Totalmente, un mentiroso, pero yo no entiendo. Hay papeles de que ese espermatozoide no es suyo. Exacto. Y hay que ver el proceso que ella hizo. Si ella lo hizo en una clínica, si ella tiene evidencia de eso. Fue una clínica. Pero tiene que decir la verdad desde el inicio. O sea, llevar a la hora de la cita, llevar toda esa documentación. Sí. Toda esa documentación y decir cuando te pregunten, ¿esta niña biológica? No. Porque si mi esposo no puede dar hijos, hicimos un proceso, nos pusimos de acuerdo, yo hice un proceso de inseminación artificial, tengo los documentos aquí, el consentimiento aquí, mira este proceso, mira la muestra que ha sido el padre legal de la niña desde que estaba en la barriga y se ha hecho cargo de la niña hasta la fecha. Ya es diferente. Okay. Ahí es diferente. Ahí no se ve un fraude. No se ve quizás que tú quieras beneficiar a esa niña diciendo que es hija de ese hombre sin serlo. Porque usted sabe que dicen que fue que con un tubito, pero no se sabe si fue una clínica o una cama en un motel. Uno no sabe, dicen, dónde fue eso. Ahí hay un problema, dicen.
De verdad que de los contactos, dónde la conseguimos, hasta para contratarla por un año completo a usted. Diga todo, redes sociales. Claro que sí, tanto como en Instagram como en TikTok, Carolina Enríquez Abogados, y nuestro WhatsApp 809-405-7720. Así que nos vemos el miércoles. Dios mediante. Bye, bye.